¿Qué tal, chicos? Hoy vengo con otra reflexión y hoy quiero hablar sobre un tema que creo que enfocamos muchas veces mal y esto nos limita la forma de afrontarlo o la forma que tenemos de dar respuesta a cierto tipo de situaciones o cierto tipo de sentimientos con los que nos encontramos. Hablo sobre la cuestión de la creencia o de pensar muchas veces que si alguien no ha vivido la misma situación que nosotros, o no ha pasado por el mismo sitio que nosotros, no va a ser capaz de entender lo que nos está pasando y no va a ser capaz de ayudarnos. Y vamos a tocar estos dos temas por separado. Vamos a centrarnos primero en el caso de si alguien, por haber pasado por una misma situación, es más o menos capaz que alguien que no ha pasado por una situación de comprender lo que le está pasando a X persona. Nos centraremos primero en el caso de la empatía y de este proceso de entender cómo funcionan las emociones de los demás y lograr entender sus estados emocionales. Y luego nos vamos a ir un poco más al caso de si alguien es más o menos capaz de ayudar a otra persona por haber pasado la misma situación. Imaginemos el caso de una madre que ha perdido a su hijo o de un adolescente que ha tenido un accidente y ha perdido un brazo, o de una persona que le han diagnosticado cáncer. Muchas veces estas personas en su fase de duelo van a sentir una mayor conexión con otras personas que hayan pasado por esa misma situación. La madre va a sentir una mayor conexión con otros padres que hayan perdido también a un hijo, o la persona con cáncer va a poder sentirse más comprendido cuando hable o cuando esté con otra persona que está pasando por la misma situación. Sin embargo, el estar pasando por la misma situación no es una condición necesaria para lograr empatizar más con la otra persona. Aquí entra en juego la zona del lóbulo frontal del cerebro donde se encuentran las neuronas espejo. Una persona que por predisposición genética o por su educación haya desarrollado más esta zona del cerebro y tenga un nivel de empatía mayor, aunque no haya logrado, aunque no haya pasado por esas situaciones, quizá sepa conectar más con las emociones de la otra persona y quizá pueda entenderla mejor que incluso otra persona que ha pasado por esa misma situación, pero que su nivel de empatía no es tan alto como lo es el de la primera persona que hemos puesto el ejemplo. Y hay que entender aquí una premisa básica, y es que aunque todos los seres humanos compartimos las mismas emociones básicas, como por ejemplo la tristeza, la alegría, la ira, aunque todas estas emociones las podemos identificar en las otras personas gracias a sus expresiones faciales y a las reacciones fisiológicas que la acompañan, como por ejemplo las lágrimas cuando alguien está llorando, o la sonrisa y el aumento de los niveles de serotonina cuando alguien es feliz o se siente alegre. Y aunque esto sea igual en todas las personas, cada persona va a enfocar este sentimiento, esta emoción, de forma cualitativamente distinta. El factor social, psicológico de aprendizaje va a hacer que experimentemos nuestras propias emociones como estados subjetivos en los que cada uno puede diferir mucho del otro, y dos personas que estén pasando por la misma situación pueden generar distintos vínculos de conciencia mayor o menor con sus estados emocionales o reinterpretar las cosas de una forma, y que esto les ayude a enfocar la situación de formas muy distintas. Factores como la personalidad, la resiliencia, las fuentes de apoyo social, las fuentes de significado que tenga una persona, la inteligencia emocional o sus experiencias pasadas con esa misma situación, hacen de los sentimientos de cada uno un fenómeno emergente único. Lo que hay que entender también es que personas que no han pasado por la misma situación de nosotros, pero que sí que están de alguna forma preparadas y están formadas y tienen bastante experiencia en el campo, pueden ser realmente las personas que más nos ayuden, porque son las que más capacitadas están. Sabiendo ya que a la hora de entender los sentimientos de los demás hay muchísimos factores a nivel de experiencia personal que son únicos y que hacen que cada persona viva sus emociones de una forma distinta,
veamos ahora y centrémonos más en el caso de alguien que cree que no puede ser ayudado porque la otra persona no va a ser capaz de entender lo que le está pasando a él por dentro porque no ha vivido esa experiencia. Imaginaos un experto, un psicoterapeuta que lleve muchos años tratando a personas con depresión, personas que han perdido a seres queridos, personas que tienen trastornos obsesivos, personas con trastornos de ansiedad, personas con esquizofrenia. Esta persona no necesita experimentar todas las patologías y estados psicoemocionales de sus pacientes para poder ayudarlos. Y es que si esto funcionase así, se volvería loco, o sea, no quedaría de él. Y es que nada más lejos de la realidad, no necesitamos haber pasado por la misma situación que la persona que tenemos enfrente para poder ayudarla. Al igual que un médico no necesita haber parido a un hijo para poder darle consejos a la madre que está dando a luz para que pueda relajarse y para que se encuentre mucho mejor a la hora de tener el bebé. O un entrenador no necesita haber sido futbolista antes para poder entender a sus jugadores y poder adaptar los entrenamientos y las charlas a su forma de sentirse y a su forma de ver el fútbol y poder llevar un equipo perfectamente. De hecho, hay muchos casos de entrenadores con mucho éxito que no han necesitado ser futbolistas para ser muy buenos entrenadores. Por lo que a la hora de ayudar a una persona, factores como los conocimientos que una persona pueda tener sobre un determinado tema y las experiencias vividas y cómo es capaz de llevar esos conocimientos a la práctica son muchísimo más importantes y muchísimo más funcionales a la hora de establecer un vínculo con la otra persona y llegar a darle herramientas para que esa persona pueda empezar a afrontar su problema. Incluso en un contexto de paciente-terapeuta sería disfuncional que el terapeuta hubiese pasado por la misma situación que el paciente, y en muchas ocasiones esto hace que el mismo psicólogo no pueda ser objetivo y se vea condicionado por un desequilibrio emocional, ya que experimenta emociones muy fuertes al empatizar con la persona que tiene enfrente, y esto hace que no pueda ayudarle de una forma efectiva. Así que teniendo claro esto, creo que es importante tener estas dos variables en cuenta. Una, a la hora de pensar que aunque alguien no haya pasado por tu misma situación, puede llegar a entenderte y puede llegar a comprender de alguna forma. Nunca va a llegar a saber por lo que estás pasando porque, como ya hemos dicho, los sentimientos de cada uno son suyos propios y nadie va a estar dentro de la cabeza de esa persona y condicionada con todas sus ideas, emociones, para saber lo que le está pasando por dentro. Pero sí que una persona puede llegar a empatizar más con nosotros, aunque no haya pasado por esa misma situación, que otra que sí que lo haya hecho. Aunque hacerlo siempre va a ayudar. Sobre todo a la persona que está recibiendo esa ayuda, debe ser identificada con la otra persona, pero también creo que hay que quitar este estigma de que si alguien no ha pasado por tu misma situación no va a ser capaz de entenderte, y sobre todo, y mucho más importante, no va a ser capaz de ayudarte. Como hemos visto, hay factores que son mucho más determinantes a la hora de poder ayudar a una persona que el simple hecho de llegar a empatizar con ella, que incluso puede llegar a ser disfuncional. Por lo que nada, quería al final, ha acabado siendo como un vídeo de explicativo, pero bueno, va conmigo, o sea, no puedo evitarlo. Así que nada, gracias por haberme escuchado y nos vemos en el próximo vídeo.